A veces no duele que se haya ido, duele la sensación de haber quedado suspendida en el aire, preguntándote que hiciste mal, que faltó, que podrías haber cambiado. Duele mirar el teléfono con una esperanza que no quieres reconocer. Duele imaginarlo con otra persona mientras tú sigues intentando entender lo que pasó. Y en medio de todo eso aparece una pregunta silenciosa que casi da vergüenza admitir, y si aún piensa en mí, no es una pregunta de debilidad, es una pregunta humana, porque cuando amaste de verdad no desconectas por decisión. El desapego no se ordena, se procesa. Y en ese proceso muchas mujeres se pierden a sí mismas sin notarlo. Lo primero que suele ocurrir después de una ruptura es una fractura interna del valor propio, no porque el otro se haya ido, sino porque su ausencia activa heridas más antiguas, el miedo a no ser suficiente, a no ser elegida, a ser reemplazable. Desde la psicología del apego, cuando alguien se va y tú sigues emocionalmente vinculada, el sistema interno entra en alerta. Buscas señales, explicaciones, contacto, no porque seas dependiente, sino porque muchas mujeres creen que insistir, explicar, demostrar cuánto valen o cuánto aman hará que el otro regrese, pero paradójicamente eso suele generar el efecto contrario, no porque no seas valiosa, sino porque el deseo no se alimenta de la súplica. El deseo se conecta con la percepción de autonomía. Cuando te colocas en un lugar donde tu bienestar depende de que alguien vuelva, te abandonas emocionalmente, y ese abandono interno se percibe, no como. Hay algo profundamente transformador cuando una mujer deja de girar alrededor de la ausencia del otro y empieza a volver a sí misma, no para provocar celos, no como estrategia, sino como necesidad psíquica. Retirarte emocionalmente no es castigar, es protegerte. Es decir, mi vida no se detiene porque tú no estés, y ese gesto, aunque no sea visible de inmediato, tiene un impacto poderoso, porque cambia la dinámica. Ya no eres alguien que. En ese cambio empieza a ocurrir algo importante. El otro deja de sentir que tiene un lugar garantizado en tu mundo emocional, y no desde el reproche, sino desde la realidad. Cuando no estás disponible para sostener un vínculo unilateral, obligas al otro a confrontar su propia pérdida, incluso si está con otra persona, porque nadie se enamora de quien se borra a sí mismo para ser querido. El respeto, incluso después de una ruptura, nace cuando te. El segundo movimiento tiene que ver con el silencio que sana. No el silencio manipulador, sino el silencio que surge cuando dejas de explicar lo que el otro ya no quiere entender. Muchas mujeres siguen hablando cuando el vínculo ya no escucha, y cada palabra extra es una herida que se profundiza. El silencio consciente no es indiferencia, es límite. Es reconocer que no todo puede resolverse hablando y que insistir solo desgasta más. Psicológicamente, cuando una persona se acostumbra a tu disponibilidad emocional constante, deja de valorar tu presencia, no por maldad, sino por habituación. El silencio rompe esa habituación, no como juego, sino como consecuencia natural de tu cuidado personal. Cuando dejas de estar siempre, el otro empieza a sentir tu ausencia de una forma más real. Y esa ausencia, si hubo vínculo auténtico, genera reflexión. Este silencio también te devuelve algo a ti, te permite escuchar tus propias emociones sin la interferencia del deseo de agradar. Empiezas a notar qué necesitas, qué dolió realmente, que estabas tolerando por miedo a perder. Muchas mujeres descubren en este espacio que el vínculo ya estaba roto antes de la ruptura, que su ansiedad era una señal, no una exageración, y ese descubrimiento, aunque duele, también libera.
No se trata de desaparecer para que el otro sufra, se trata de aparecer para ti. Cuando tu energía deja de estar puesta en convencer, perseguir o demostrar, se reorganiza. Tu postura corporal cambia, tu mirada se afirma, tu voz se vuelve más tranquila. Y esa transformación interna suele ser más atractiva que cualquier intento de seducción consciente, porque no pide nada. Simplemente es. El tercer movimiento es quizás el más difícil, soltar el control del resultado. Muchas mujeres hacen cambios esperando que el otro vuelva, y aunque eso es comprensible, mantiene el foco afuera. El verdadero punto de quiebre ocurre cuando empiezas a cambiar aunque el otro no regrese, cuando tu bienestar deja de ser una moneda de intercambio emocional. Esa es una forma profunda de dignidad. Desde la psicología, cuando alguien percibe que ya no es el centro de tu mundo emocional, algo se reordena. Puede aparecer el deseo de volver, incluso si hay otra persona, no porque tú hayas hecho algo para provocar, sino porque dejaste de sostener el vínculo sola. El otro empieza a preguntarse qué perdió, pero para entonces tú ya estás en otro lugar interno, más firme, más clara. Este punto no garantiza reencuentros, y eso es importante decirlo, no porque no sea suficiente, sino porque no todo vínculo está destinado a retomarse, pero sí garantiza algo más importante, que no te pierdas a ti en el proceso, que no te rompas para ser elegida, que no negocies tu dignidad por una promesa incierta. Cuando una mujer se elige incluso en medio del dolor, algo se acomoda. El apego se suaviza, la ansiedad baja, la identidad se reconstruye. Y desde ese lugar, si alguien vuelve, no vuelve a rescatarte, vuelve a encontrarte. Y si no vuelve, tú ya no estás esperando, estás viviendo. Y esa diferencia, aunque no haga ruido, lo cambia todo. El cuarto movimiento es recuperar la coherencia entre lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. Después de una ruptura, muchas mujeres viven fragmentadas internamente. Por fuera aparentan fortaleza, pero por dentro siguen esperando. Dicen que ya no les importa, pero revisan señales. Esta incoherencia no es hipocresía, es dolor no resuelto. Sin embargo, mantenerla en el tiempo agota. Recuperar la coherencia implica aceptar lo que sientes sin juzgar. Cuando empiezas a alinear tus actos con tu dignidad emocional, algo se estabiliza. Ya no escribes cuando sabes que eso te dejará peor. Ya no revisas lo que te hiere. Ya no te expones a conversaciones que te devuelven al punto de partida. Este autocuidado no es frialdad, es madurez. Y aunque al principio duele porque renuncias a pequeñas dosis de esperanza, también te devuelve energía psíquica. Empiezas a sentirte más completa, menos dependiente de una respuesta externa. Desde la psicología relacional, la coherencia interna genera una presencia distinta. No buscas validación, irradias estabilidad, y esa estabilidad suele ser inquietante para quien estaba acostumbrado a tu disponibilidad emocional, no porque quiera verte sufrir, sino porque ya no ocupas el lugar predecible. Te vuelves alguien con vida propia, con límites claros, con una emocionalidad que no se ofrece sin cuidado. Eso no garantiza que el otro vuelva. El quinto movimiento tiene que ver con resignificar la idea de ganar o perder en una ruptura. Muchas mujeres sienten que si él vuelve, ganaron, y si no, perdieron. Esta lógica es profundamente injusta contigo, porque te coloca como objeto de elección, no como sujeto de valor. Sanar implica cambiar esa narrativa. No se trata de que te ruegue volver, se trata de que tú no tengas que rogar por amor. Cuando una mujer deja de medirse por la reacción del otro, empieza a recuperar su centro.
Ya no vive pendiente de si la extrañan, sino de cómo se siente consigo misma. Esto no ocurre de un día para otro. Hay retrocesos, momentos de nostalgia, impulsos de contacto. Todo eso es parte del proceso. No indica debilidad, indica vínculo. Lo importante es no convertir esos impulsos en acciones que te lastimen. Psicológicamente, cuando el otro percibe que ya no eres una opción disponible por inercia, puede aparecer el deseo de recuperar, a veces incluso con urgencia. Pero aquí aparece una pregunta clave que muchas mujeres evitan hacerse. Yo quiero que vuelva esta persona tal como es, no desde el rencor, sino desde la lucidez, porque no todo regreso es reparación. Algunos solo reabren heridas. El sexto movimiento es integrar la experiencia sin endurecerte. Muchas mujeres, después de amar y perder, levantan muros. Se prometen no sentir más, no entregarse, no confiar. Pero la verdadera madurez emocional no es cerrarse, es aprender a elegir mejor. Es entender que el dolor no fue por amar, sino por descuidarte mientras amabas. Esa diferencia es fundamental. Cuando integras lo vivido, ya no idealizas ni demonizas. Agradeces lo que hubo, reconoces lo que faltó y sigues adelante sin arrastrar resentimiento. Esto no significa olvidar, significa acomodar. El recuerdo deja de doler de forma punzante y se vuelve parte de tu historia, no de tu presente. Y desde ese lugar tu forma de vincularte cambia. No desde el miedo, sino desde la conciencia. Al final, lo más poderoso no es que alguien te ruegue volver. Lo más sanador es que tú no necesites que lo haga para sentirte completa. Cuando llegas a ese punto, algo profundo se ordena. Si alguien regresa, será una versión tuya más firme, más clara, más respetuosa de sí misma. Y si no regresa, tu vida no queda suspendida. Sigue, respira, avanza. Tal vez el cierre no sea una respuesta externa, sino una sensación interna de calma. La sensación de que hiciste lo que pudiste con lo que tenías, de que no te traicionaste en él. Intento de que, aun en medio del dolor, te elegiste, y esa elección silenciosa y constante es una forma de amor que no se pierde, porque vive contigo.